Yo trabajé en este tema desde hace mucho tiempo, realmente, y cuando digo mucho tiempo, es mucho tiempo, son más de 30 años, y quizás un poquito más, y la presentación que les voy a pasar tiene tranquilamente ese tiempo, es decir, está basada en una presentación hecha hace tanto tiempo, pero como trato de ser un dinosaurio del siglo XXI, voy a tratar de que esto sea lo más ágil posible y que, digamos, no sea una presentación pesada, sino básicamente algo que nos sirva para, en la segunda parte, poder intercambiar ideas, preguntas o comentarios, que es donde generalmente se produce la parte más rica de toda presentación, si esta presentación se entiende, si es razonable y da lugar a que uno se haga preguntas, que es lo más importante. Las respuestas ya las encontraremos, pero está bueno que en esta época nos aprendamos a hacer algunas preguntas que antes no nos hacíamos. Quiero comentar que soy graduado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires. Me egresé en el 76, en febrero del 76, es decir, sería algo así como de la promoción 75, así que de ahí del paso del tiempo. Bueno, le voy a pedir a Valeria, porque la idea es así, vamos a empezar con un corto que dura casi 4 minutos, es un dibujito animado que a mi juicio describe muy bien el concepto de economía circular. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por la idea de la economía circular, justamente para que ustedes tengan a la cabeza eso, y yo después voy a tratar de ir llegando desde hace como 30 años atrás a hoy, lo más rápido y menos aburridamente posible, para hacerlo a través de una presentación. Está en inglés, pero subtitulado, y bueno, y es muy elocuente el dibujito, así que empezamos con eso, Valeria, y después seguimos una vez terminado este. Muchas gracias. Aprovecho, ¿se escucha bien? Bueno, no nos está apareciendo en pantalla, Sí, Valeria. se ve bien, se escucha pero se ve bien. Ah, y a mí no me aparece, no sé por qué será. Bueno, seré yo entonces. Esperen a ver, vamos a ver. A ver ahí. No veo ¿Sale? la presentación. ¿Lo No, ven? no se ve. No, a mí no me aparece en pantalla. Bien, vamos a ver entonces. Esto funciona cuando no lo Cuando hacemos. funciona, eso es así. En vivo. Funciona en la economía circular solamente. Ahí está. Ahora sí debe ser, ¿eh? Esperemos un minutito. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí. Sí, pero tenés que ampliarlo. Ahí está, perfecto. Ay, Y trata de reiniciarlo porque está un poquito adelante. Ahí está. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components and the packaging they come in, create safe and compostable materials and grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about mobile phones? We know they don't biodegrade. Here, we're talking
talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, Ariel, ahora te comparto la presentación, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, obviamente, límites de audio y no se veían algunos La de los economía subtitulados. Se extraen, se fabrican los Eh, productos, son utilizados y desechados con el menor. Bueno, creo que igual por ahí se entendió la idea general. Sí, es muy difícil, yo ya llevo como el 10º Zoom, siempre algún problema hay, nos estamos acostumbrando a estas nuevas herramientas, entonces esto pasa siempre. Espero que más o menos se haya entendido la idea, después lo podemos volver a pasar al final para darnos cuenta si efectivamente captamos, pero se habrán dado cuenta que el video comienza con una comparación de cómo funcionan los ciclos naturales de materia y energía, que aparece cómo se desarrolla la vida en la naturaleza y cómo se recircula permanentemente en un modelo bastante circular. Nada es 100% circular, ¿no? Por la segunda ley de la termodinámica, para que ellos tengan formación técnica, siempre va a haber una parte que va a ser residuo, va a ser inútil y va a ser un desecho. Y lo que nos plantea el video, para tratar de hacer una síntesis por las partes que no se vieron, es que tenemos que repensar la forma de relacionarnos este modelo de la naturaleza, que desarrolló en millones de años, ¿no? La naturaleza aprendió durante millones de años a diversificarse. Cada residuo era el alimento de una nueva especie, y eso hizo que haya lo que se llama hoy diversidad biológica. Un sistema diverso, vamos a detallar un poquitito en la presentación, es más estable y tiene un aprovechamiento de los materiales y de la energía. Entonces, lo que plantea la economía circular es básicamente eso. Tratemos de ver cómo nosotros también podemos interactuar con estas leyes de la naturaleza, porque no son ni más ni menos que eso, y diseñar nuestra economía de forma tal que pueda funcionar no solo de la misma manera en la parte que no interviene la naturaleza mucho, sino también cuando nos relacionamos. Me parece un ejemplo que es viejo. Muchas de las cosas que acaban de ver son muy viejas. La economía circular es muy vieja, no es de ahora. Pero bueno, algunas cosas y algunos acontecimientos nos han hecho prestarle atención a temas que antes algunos locos le prestábamos atención
y contábamos en alguna reunión y nos miraba, uy, este tío, mirá, viene y que nos cuenta acá cosas terribles de lo que va a pasar si no hacemos tal cosa o tal otra, y bueno, con el tiempo a veces se fue dando esto. Se supone esto es que rediseñemos nuestra forma de pensar. Fíjense que en una parte dice, tenemos que cambiar el sistema operativo, casi es un término viejo, ¿no? Este dibujito tiene unos cuantos años ya también, es decir, tenemos que cambiar nuestro DOS, ¿no? Para hacer una comparación de sistemas, ya que nuestra anfitriona es ingeniera de sistemas. Y de esto se trata. Y yo voy a tratar de contribuir, y ustedes me van a ayudar seguro, a primero entender qué es esta idea de cambiar el sistema operativo, que es una cuestión más filosófica que tecnológica, y bueno, cómo podemos nosotros jugar algún rol en ese sentido. Iba a decir que un ejemplo de interacción del humano en sus actividades y la naturaleza es un ejemplo que es viejo, y que es cuando aparece una zanahoria con una suerte de embalaje que es biodegradable y se puede reintegrar al ciclo natural, ¿no? Y obviamente la zanahoria va a volver al ciclo natural cuando nos la comemos nosotros. Pero ¿qué pasa con los envases? Bueno, eso ya existe hace mucho también, ¿eh? Por eso digo que que existe desde hace mucho tiempo, pero que ahora adquieren una enorme vigencia. Paso a la presentación. Sí aprovechamos de paso para hacer la primera interacción, querría ver si hay alguna pregunta o comentario después de esta primera parte, por favor. Preguntar o comentar, con la sola condición de ser breves y de dirigirse al tema que estamos hablando en este momento. Bien. Acá Omar está diciendo en el chat que él vio un video también muy interesante sobre el tema, y ahí aporta que después sí lo va a buscar y compartirlo también. ¿Sí? Básicamente el video, disculpen los inconvenientes que tuvimos, ahí lo pasé por el chat para el que quiera verlo y pueda verlo nuevamente. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, o lo plasman en el chat o lo comentan. Bueno, creo que videos hay unos cuantos y hay algunos mucho más técnicos sobre el tema, muy buenos, y que estarían en el chat. Todos los que tengan alguna cosa que aportar de ese tipo lo hagan, porque es justamente una forma de multiplicar la potencia de estas herramientas que estamos utilizando, están ayudando a poder ver muchos temas que si no hubiéramos podido ver. ¿Se escucha bien? Me está marcando a mí conexión inestable. ¿Me están escuchando bien? Bueno, más o menos por tu gesto, Valeria, ¿no? ¿Pero se entiende o no se entiende nada? Sí, se entiende. Yo por lo menos te escucho bien. Bueno, vayamos entonces a la presentación y vamos a ver cómo se oye. Bueno, Bueno, esto ni más ni menos, esto que aquí, estos tienen más de 30 años, les aviso, pero está dibujado después mejor y demás. Esta sería la circulación natural de materia y energía, ¿no? O sea, lo que llamamos la naturaleza, por decirlo de alguna manera, donde tenemos materiales por un lado, hay un proceso de transformación, que aquí yo llamo proceso de transformación natural, que básicamente son las leyes de la naturaleza, son las cadenas alimentarias o cadenas tróficas, la circulación de energía y demás. Y por supuesto hay un pasaje de energía útil, energía libre se podría decir en términos de termodinámica, que parte se transforma en trabajo y parte se transforma en entropía, o sea, se transforma en basura. O sea, la entropía sería la energía que es inútil, ¿no? Yo siempre digo que a los ingenieros nos enseñan muy bien el primer principio, pero no nos hacen prestar atención suficiente sobre el segundo principio, que es el que nos dice que la energía también se estropea, se vuelve mala, y según como la usemos, se vuelve mala más rápido. Y cuando digo mala,
no es solamente porque no nos es útil, sino porque nos daña. Ejemplo, el cambio climático, ¿no? El cambio climático es un ejemplo muy concreto de acumulación de entropía en el sistema climático, en la biosfera y en la atmósfera. Bueno, como comentaba, el sistema transformador natural, que como les dije, aprendió por millones de años, la naturaleza fue aprendiendo por prueba y error, por lo menos con las teorías que tenemos más aceptadas, y fue adquiriendo diversidad para ser lo que somos hoy, habiendo pasado por unas cuantas extinciones, ¿no? 5 se dice, antes de, digamos, del momento presente. ¿Cuál era la característica de este sistema? Primero que evolucionaba la diversidad, evolucionaba el orden, que es lo contrario a la entropía, y que la acumulación de desechos prácticamente era nula o baja, porque justamente un desecho era un nicho nuevo para poder realizar una nueva función, una nueva especie. Entonces, la naturaleza, por prueba y error, inventaba una nueva especie para cumplir ese rol. Entonces, el residuo en ese sistema natural se transformaba en una oportunidad justamente de desarrollar su diversidad. Podemos pasar, Valeria, a la próxima, que ahí se aclara un poquitito. Están las transparencias que están muy escritas, pero ¿podemos pasar a la próxima, Valeria? Bueno, acá aparecen las características justamente de este ciclo. La evolución, la diversidad, la complejidad, todo esencial. O sea, esa trama se va haciendo cada vez más compleja. Por lo tanto, empieza a obedecer a leyes que no son las de la causalidad que usábamos habitualmente. Empieza a obedecer a leyes del enfoque complejo. Pero a su vez tiene como corto la estabilidad. Es decir, esa diversidad, esa cantidad de vías que tiene para existir y, digamos, complejizarse, también le da una mayor resiliencia, una mayor estabilidad y capacidad de adaptación. Por supuesto, supongo que esto lo van a ustedes tener, esta presentación a disposición, así que bueno, ahí lo que dije antes, baja acumulación de desechos, el desecho provoca condiciones para nuevas funciones. Pasemos a la próxima, Valeria, por favor. Bueno, un ejemplo muy sencillo de esto, y a propósito de lo que hablamos del cambio climático, es el ciclo del carbono, ¿no? Para atrás, Valeria. Para atrás. Sí, quizás el automático, ¿no? Me pasa eso, se me está pasando automáticamente. Claro, bueno. Acá tenemos un ejemplo. El ciclo del carbono es un ejemplo simplificado de lo que dije recién, y del cambio climático. Es decir, lo que se ha alterado para que se produzca el cambio climático es, por acción humana, hoy ya no hay ninguna discusión al respecto, del carbono, de manera tal que hay una cantidad de dióxido de carbono dentro de lo que es el ciclo de carbono, anómala, mucho mayor de la que debía haber en la atmósfera. El carbono va a ser siempre el mismo, se va a mantener constante. El oxígeno también se va a mantener constante. Lo que aumenta es el dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto es lo que produce el cambio climático. Y ese es un ejemplo de lo que vamos a ver ahora, justamente. ¿Qué pasa cuando al ciclo natural le metemos lo que yo llamé, hace muchos años, ciclo cultural? Por favor, Valeria. ¿Podemos pasar a la próxima? Ahí, la otra. Esta es la del nitrógeno, que es muy importante, pero... Bueno, acá aparece esta primera comparación. Arriba tenemos el ciclo... No, la siguiente, Valeria, por favor. Tenemos arriba el ciclo transformador natural, la naturaleza, y abajo nosotros, la cultura humana, que ahí se llama ciclo transformador cultural. Es la cultura que empieza a usar recursos de la naturaleza y empieza a producir un montón de cosas lindas, y unas cuantas feas también, pero desarrollamos las civilizaciones, la tecnología, y nos sentimos un poco Dios, así por allá por el siglo XIX, pleno auge de la revolución industrial,
pero generamos un sistema transformador que no se parece en nada al otro, porque es absolutamente lineal y en general produce grandes cantidades de residuos y una enorme cantidad de energía basura, vamos a llamarla pobre entropía, que habría que respetarla, pero vamos a llamarla así, porque en realidad eso es como una macrocontaminación que se expresa en general, pero también se expresa localmente. Y bueno, ¿cuál sería la respuesta a esto? La próxima, que hay una descripción de cómo es justamente el proceso cultural. Fíjense, en el caso del cultural, sus características son el crecimiento muy... Acuérdense que la naturaleza va probando y si hace una macana, le corrige. Nosotros le metemos la macana y la descubrimos a los 40 años, ¿no? La uniformidad, o sea, el sistema para ser más efectivo tiene que ser grandote. No puedo producir chiquito, tiene que producir grande, porque si no los números no me dan. Para eso tengo que simplificar. Por ejemplo, vamos a un cultivo, que nosotros somos grandes exportadores de granos. Yo todo lo que no es trigo o no es soja, lo mato. Lo saco y con eso mato a las liebres, a los insectos, es decir, transformo el ecosistema en otra cosa. Lo vuelvo uniforme. ¿Para qué? Para que me dé mucho trigo, mucha soja y demás. Cualquiera diría, pero ¿y por qué no voy a hacer eso? Y bueno, lo venimos haciendo y por ahora funciona, pero ¿cuánto más va a funcionar? La productividad de ese ecosistema es mucho más baja que el diverso, porque gran parte de la energía la está perdiendo. Y gran parte de la energía que se usa no es natural. ¿Qué quiero decir? No es la que proviene de los ciclos naturales del petróleo. O sea, esa agricultura moderna está usando ingentes cantidades de maquinaria y agroquímicos que provienen del petróleo. Por lo tanto, transformamos algo que era biológico en químico. Es decir, lo que era un proceso biológico lo transformamos en un proceso químico. Y lo que era, digamos, estable, lo hemos vuelto inestable porque lo hemos simplificado al máximo. Ahora ya los desechos no encuentran por dónde ir, porque no saben por dónde ir. O estamos volcando al ciclo natural un material que la naturaleza desconoce. Un ejemplo muy sencillo, que fue muy famoso mucho tiempo, el cromo. El cromo está en la naturaleza, pero nunca en las formas que nosotros lo arrojamos a través de ciertas industrias como la plastía o como la curtiduría. Entonces la naturaleza no sabe qué hacer con eso. Y entonces se enferma, por decirlo de alguna manera. Reiteramos que esto produce simplicidad y como consecuencia, que quizás no se vea inmediatamente porque a veces inestabilidad. ¿No? Entonces, consecuencia, alta acumulación de desechos, el desecho provoca interferencias y desequilibrios en el proceso de transformación natural, a gran escala y a microescala. Vamos a la próxima. Bueno, y esto es un poco lo que sería la idea, ya le digo, la formulación antigua, porque tomé los dibujos que ya tenía hace mucho, porque me pareció bueno rescatarlo esto de esta manera, como un procedimiento por el cual debíamos transformar esto que era lineal y desequilibrado en algo circular, que está representado aquí por, digamos, la flecha que retorna, que en realidad es materia y energía. Hay un error, no es solamente energía, sino materia y energía. ¿Cuál es la idea? Que tratemos que justamente el sistema cultural empiece a respetar un poco las leyes que tiene, porque, digamos, esto es lo mismo que decir, voy a hacer algo, pero me olvido de la ley de la gravedad. Nadie se olvidaría de la ley de la gravedad para caminar, para hacer un edificio. Pero nosotros nos olvidamos de un montón de leyes de la naturaleza para producir. Y es igualmente malo, nada más que el resultado no se ve muchas veces en forma inmediata. Vaya. Podemos ir a la próxima, Valeria. Ahí está.
Bueno, las características, bueno, esto es muy importante. Yo antes les dije que estábamos hablando de un sistema complejo, que tenemos que darnos cuenta. Yo les diría que casi todo es complejo, todo, ¿no? Hasta prepararse un café con leche. Es decir, nosotros tenemos una tendencia que proviene de una costumbre del método científico, que analizamos los sistemas como si todo fuera causa y consecuencia, digamos, y resulta que la cantidad de pasos que hay en cualquier proceso, por más simple que sea, son muchas y son complejas. Pero con más razón lo que estamos hablando, que es la economía, ¿no? La economía como funcionamiento de todas las fuerzas productivas y la sociedad, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué características tiene un sistema complejo? Tiene una componente que es determinística. Nosotros sabemos que la cosa va a ir hasta cierto lado y la podemos predecir. Pero tiene un componente azaroso y probabilístico, que es nuestra ignorancia. Es lo que desconocemos de lo que tenemos enfrente. Y lamentablemente casi nunca sabemos lo que desconocemos, pero suele ser mucho. Por lo tanto, casi siempre tomamos decisiones con bastante ignorancia, porque, claro, no estamos viendo las otras posibles consecuencias de lo que hemos hecho. Habría muchos ejemplos para esto, y la pandemia nos da un ejemplo, inclusive, de cuánto desconocemos y cómo vamos para adelante, para atrás. Alguien dice una cosa, otro dice la contraria. Bueno, y todavía eso lo vamos a sufrir bastante tiempo, que lamentablemente. Tiene alta incertidumbre. La incertidumbre va a ser tanto más alta cuanto más cosas yo ignore. Cuanto más ignore, más alta va a ser mi incertidumbre. ¿Sobre qué? Sobre lo que va a pasar. Es decir, sobre qué es lo que determina cómo yo voy a actuar. Y tiene un fenómeno que fue descubierto hace mucho tiempo por los estudiosos de la complejidad, que hay muchos. Después voy a tratar de pasarles, no ahora porque no tengo tiempo de hacerlo, pero una lista, digamos, de autores que pueden ser consultados sobre estos temas, ¿no? Es lo que se llama retroalimentación negativa. Nos apareció un dibujito, lo cual, digamos, ese es Murphy, que siempre aparece, por lo menos en mi pantalla. ¿Qué pasó? Bueno, el sistema complejo tiene un fenómeno que se denomina retroalimentación negativa. No importa que lo tenga. Un segundito. Sí, no hay problema, sí. La retroalimentación negativa es algo así. En un sistema complejo, una acción muy fuerte puede dar lugar a un resultado nulo o muy débil. Un ejemplo desagradable, pero me parece que vale la pena decirlo, fue la Primera Guerra del Golfo. Porque se hizo un enorme desarrollo de una campaña militar y resulta que era para sacarlo a Saddam Hussein, existiendo y gobernando hasta después de la Segunda Guerra del Golfo. Y un ejemplo de, digamos, de retroalimentación negativa de ahora, que nos duele mucho y nos causa mucho problema, es el coronavirus. Fíjense que tan pequeñito y todo lo que está produciendo, es decir, fíjense qué grado de retroalimentación negativa. Una cosa muy pequeñita, no solo en tamaño, sino como cuando empieza el primer caso es algo muy pequeño, la enfermedad es algo muy pequeño, y se transforma en algo enorme y cuyo fin lo desconocemos todavía a ciencia. Este es el fenómeno que tienen los sistemas complejos, justamente porque hay una cantidad de cosas en el medio que no conocemos. El famoso ejemplo de la mariposa, ¿no? Una mariposa en Occidente produce un tifón en Oriente, o al revés. Una mariposa en Oriente produce un huracán en Occidente. En definitiva, esto es muy importante porque nosotros vivimos todos los días creyendo que vivimos en un mundo que es sencillo, que es seguro, que es predecible, que todo bien. Ojo, yo hace rato que creo en esto y vivo tranquilo, no se me vayan a asustar por lo que estoy diciendo, pero es muy importante darse cuenta que no hay una certeza casi en nada y que es muy importante justamente cuando uno analiza la realidad y quiere proponer cosas o entender cosas, poner en cuenta este elemento de complejidad. Una forma muy interesante de defenderse de los problemas de lo complejo
justamente es la consulta, el análisis conjunto, lo que se llamaría algo así como una inteligencia compartida o una inteligencia colaborativa, que un poco es lo que está en el ejercicio que estamos haciendo ahora, aunque ustedes me están escuchando ahora, no están opinando, pero ya están pensando, ya le están agregando a esto una cantidad de cosas. Eso ayuda mucho a entender los procesos y a equivocarse menos en la acción. Por lo demás, el que le interese, hay técnicas para esto, inclusive hay un álgebra, digamos, que está, digamos, dedicada casi excluyentemente a la complejidad. Bueno, vayamos a lo siguiente. Bueno, lo que decía ahí como conclusión es que la complejidad se aborda con un abordaje complejo. Esto es fundamental, ¿eh? Por eso, qué suerte que no pasó rápido la transparencia. Uno de los grandes problemas es abordar lo complejo con abordajes simplistas. El abordaje complejo no quiere decir que uno tenga que estudiarse toda la complejidad primero y después actuar, sino, por ejemplo, sabiendo que mis acciones pueden tener consecuencias que no estoy viendo, tratando de analizar esas posibles consecuencias y tratando de ir paso a paso, no muy rápido y que no tenga posibilidad de corregir, porque justamente los sistemas complejos actúan con prueba y error, como la naturaleza. La naturaleza se hizo compleja así, aprendiendo por prueba y error. Un elemento que quiero resaltar, que me parece importante. Los sistemas complejos, cuando llegan a la crisis, se bifurcan. ¿Qué quiere decir? Que algo que venía en un determinado sentido, tiene a partir de ahí dos nuevos estados futuros. Vieron que ahora se habla mucho de la nueva normalidad, hay muchos nombres, por ahora no sé cuál va a ser ni la nueva normalidad ni cómo se va a llamar. Pero lo que sí está claro es que para atrás no podemos ir, va a haber una nueva situación. La complejidad nos dice que va a haber una bifurcación. Bifurcación estamos hablando de dos, pero podríamos hablar de varias bifurcaciones. Con esto quiero decir que hay varios futuros posibles para un sistema complejo, en crisis. El nuestro, la cultura humana, la civilización, la economía, es un sistema en crisis que ya se bifurcó. No terminó de definirse la bifurcación, los puntos, porque son varios, inclusive podrían coexistir más. Finalmente, aquí vemos, sintetizando, en esta transparencia, lo que sería una cadena lineal, que en realidad es de materia y energía, ¿no? Es una cadena alimentaria donde aparecen los vegetales, una vaca, o sea, un consumidor primario, que somos un consumidor secundario, de materia y de energía. Recuerden además que la relación normalmente es de 10% en cada paso, como máximo, o sea, de 100 de energía que hay en la unidad 100 de biomasa, voy a obtener 10 de carne para comer y 1 voy a aprovechar. Para que se den cuenta que justamente estas cosas nosotros no las pensamos. Cuando vamos a la carnicería, vemos nuestros hábitos de consumo, no solo con el alimento, sino con otras cuestiones. Adelante, Valeria. Bueno, y esto, lo que estamos viendo acá es cómo la complejidad y la diversidad son máximas en determinado, digamos, en determinado momento, y cómo a medida que vamos perdiendo diversidad, también vamos perdiendo menos claro. La desaparición de especies, una disminución de la complejidad y de la diversidad, y también del contenido de información de la naturaleza. Una especie extinta, que yo no tengo la información genética replicable, es un montón de información que la naturaleza acumuló durante muchísimo tiempo que se ha perdido. Y ese proceso es irreversible, o reversible a larguísimo plazo. ¿Se escuchan? Bueno, y esto simplemente es una gráfica que no tiene valor exacto, pero nos va mostrando cómo desde
digamos, desde la revolución industrial en adelante, pero especialmente a partir de la década del 50, se nos fueron todos los parámetros de uso de materia y energía al cuerno. Digamos, se nos fueron altísimos, y obviamente es el desafío que tenemos hoy. Y como ya vimos, no solo es que nos quedemos sin recursos o que nos ahoguemos por el cambio climático, sino que también trae otras consecuencias que probablemente, si tuvieran ganas, podría ser motivo de otra charla, porque es justamente lo que tiene que ver con la ocupación del territorio. ¿Cómo ocupamos el territorio? Si nos vamos a seguir juntando en grandes urbes, con grandes costos para nosotros y la naturaleza, o si vamos a ocupar el territorio de otra manera, de una forma mejor distribuida. Adelante, Valeria, por favor. Bueno, esta parte le voy a tratar de pasar muy rápido, ¿saben por qué? Porque ya hablé demasiado. Esto simplemente lo que va a mostrar es esta producción tradicional de la revolución industrial, que partía de la base materia prima ilimitada, sumidero, residuos ilimitados. Entonces yo usaba recursos, obtenía productos, y lo demás que se arreglara la naturaleza. Esto es lo que yo llamé aquí, renombrándolo producción tradicional. Tecnología sucia, pero forma de producción tradicional. Vamos al siguiente. Esta es, bueno, ¿qué hice? Si vas a tener que volver porque se va automáticamente, lamentablemente. ¿Qué hizo el modo de pensar de ese momento? Que no era gente mala, era gente que pensaba de acuerdo a los criterios que tenían en esa época. Dijeron, bueno, si con tecnología lo arruinamos, con tecnología lo arreglamos. Entonces se inventaron las tecnologías de tratamiento, que eran anteriores, ¿no? Y también se inventaron las tecnologías de reciclaje. Y también, vamos a la próxima, Valeria, que vamos a tener todo junto, las tecnologías de reciclaje y tratamiento. O sea, ¿qué pasaba? Todas tenían en común algo, gastaban más materia y energía y producían más entropía. Por lo tanto, la forma de resolver el problema, en vez de resolverlo, lo agudizaba. Y si no lo agudizaba en el lugar ese, porque ponían un filtro y la gente respiraba mejor, lo agudizaba en otro lado, por efecto del aumento de consumo de materias primas y energía. Adelante. A alguien se le ocurrió ya, por suerte, hace cierto tiempo, adelante Valeria, la próxima. El concepto de producción más limpia, lo que se llama prevención en la fuente. Evitemos que se generen los residuos. Para eso lo que hacemos es trabajar en el proceso para que este proceso produzca menos residuos. Y de hecho hay una gran cantidad de iniciativas y técnicas para producir más. Pero con eso solo no bastaba. Sigamos. La próxima. Ya hace bastante tiempo inventó el concepto de simbiosis, que es la producción ambientalmente integrada y sobre todo integrada entre empresas. Hay ejemplos mundiales, no demasiados lamentablemente, donde las empresas se agrupan para utilizar residuos de unas como insumos de otras. Se llama simbiosis industrial. Hay un ejemplo que tuve la suerte de conocer, está en Dinamarca, es un parque industrial, se llama Kalundborg, y los números son notables en cuanto a todo lo que ganaron, en términos económicos y ambientales, por haber conectado cosas que antes estaban desconectadas. ¿Sí? Después lo voy a poner, se lo voy a mandar para que puedan averiguar más información sobre el tema. Finalmente, ya está, nos faltan dos. Y acá aparece un concepto que es de principios de la primera mitad del siglo XX, que les parezca mentira, que es el de economía ecológica. Porque hubo una gente que se le ocurrió, uno de los representantes un poco de esta escuela actualmente se llama Jeremy Rifkin, que quizás leído algunos de sus libros, la economía del hidrógeno, el fin del trabajo. Es un ensayista norteamericano que escribe estos temas y es asesor de gobierno, es un tipo realmente. Es el concepto de ecológica. ¿Por qué? Porque el concepto de economía ecológica
establece un nuevo, digamos, no un nuevo, el verdadero límite, porque el límite de esta es lo que ahí se llama tecnósfera cultura, yo lo llamé así para darle alguna relación con el tema, que es lo que hacemos nosotros, inclusive con la naturaleza y con nuestros procesos productivos, nuestros servicios, nuestros hábitos de consumo. Pero resulta que eso está contenido en un elemento mayor que es la biosfera, la naturaleza. No es que nosotros solo interactuamos con la naturaleza, estamos además dentro de ella. Entonces, el concepto de economía ecológica es, ojo, no analicemos el producto bruto solo, el crecimiento infinito no se puede, hay límites, los límites son naturales, son la biosfera, empecemos a analizar esa cosa. Esto que es tan viejo, hoy dio lugar al concepto de economía circular, que no es ni más ni menos que lo del corto que vimos al principio, pasa que es la última, Valeria. Y la economía circular, acá está un poquito idealizada, digamos, pero es diseñar, producir, distribuir, es decir, todas las fases hasta el consumo y su reutilización que nos permitan justamente hacer lo que hacían los actores del dibujito, que es, digamos, integrar los ciclos productivos culturales a los ciclos de la naturaleza respetando sus leyes, aceptando que siempre va a haber algo de desecho, porque eso, como dije antes, lo dice el segundo principio, ¿no? La ley de la entropía. Digamos, siempre, en todo proceso real, el mundo algún día se va a morir. Eso es lo que nos dice el segundo principio. O sea, alguna vez la entropía será tan grande que no va a ser posible, digamos, seguir. Bueno, podemos irnos a otro lugar, ¿no? Pero en la Tierra eso alguna vez va a pasar. Si seguimos haciendo las cosas como hasta hace un tiempo, o hasta ahora, va a pasar mal. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver ahora si se entendió algo, si se escuchó, y si hay lugar para charlar un poco, que sería interesante. Ariel, mira, acá justo Omar aporta una pregunta, ¿sí? Que dice, vamos a ver algo de cómo está el desarrollo de economía circular en Argentina. Si hay algún movimiento, comité o alianza de empresas aquí trabajando en este tema. Es una muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta que yo no le voy a poder responder con exactitud, pero sí sé que existe. De hecho, yo estoy trabajando en eso, digamos, con alguna otra gente a partir de la universidad, en el centro de la universidad. Pero no lo sé, pero se lo puedo deber. De hecho, hay gente trabajando. Lo que no hay todavía, me parece a mí, es un trabajo más desarrollado a nivel de estrategia, que me parece que es lo que hace falta, porque uno de los problemas que tiene economía circular, justamente, o cualquier cosa de este tipo, es que sin que la promuevan, no van a funcionar, porque implican, digamos, cambiar una cantidad de reglas de juego de la economía tradicional. Implica descentralizar, implica no concentrar. Pero bueno, la contestación a Omar es que se lo debo, pero puedo averiguarlo y buscarlo. Sé que hay, de hecho, no solo acá, en el mundo hay mucha gente que está trabajando más que acá todavía. Después podría intentar hacer un agregado, Valeria, para que a través del club lo distribuyan. Porque hay mucha gente muy interesante trabajando en el tema. Y otra no. Hay otros que le llaman economía circular a cualquier cosa, para venderlo, ¿no? Esto es economía circular. Por ejemplo, el reciclaje. El reciclaje puede ser parte de la economía circular, pero puede no ser. Es decir, economía circular es un concepto más vasto. Y a propósito, también depende de la escala. Hay economía circular para lo más local y por todas las etapas intermedias hasta lo global. Y hay aportes muy interesantes en ese sentido, después se los hablo. Hay un chileno que está trabajando mucho en esto, no me acuerdo la verdad que fue una distracción mía, debería haberlo juntado antes de la charla, así que me comprometo que le voy a hacer llegar información. Seguramente, bueno, viene la curiosidad de todos, ¿no? Obviamente que con este panorama que vos estás contando,
nada, y justo en el medio de una pandemia es como un tema bastante sensible. Contanos cuál es tu perspectiva sobre este tema en este contexto tan particular, ¿sí? Porque toda la gente también, ¿no? Obviamente se mezclan todos los conceptos con el tema de pandemia, independientemente que no tenga que ver, la gente un poco mezcla y empieza a pensar en otras cuestiones, o veo y me cruzo todo por Zoom, ¿no? O virtual, con colegas que están hablando de estos temas que antes por ahí siempre están relegados. En este momento está en boga, por lo menos, por lo que yo entiendo. ¿Cómo lo ves vos con respecto a la concientización de las personas en Argentina? No creo que sea muy alentador el asunto, pero con los años que tenés de experiencia, contanos tu forma de verlo. Bueno, mira, primero un agregado. Veo que acá Cecilia Fidalgo decía si yo no creía que políticas de Estado, y ya lo dije eso, pero lo quiero resaltar porque no la había visto la pregunta. Sí, de hecho reitero que sin políticas de Estado y sin participación de la sociedad, que es parte de la respuesta que le voy a dar a Valeria a su pregunta, esto no sucede, no va a pasar, va a ser lateral, como pasa ahora con muchos temas. La sustentabilidad, ser sustentable, sí, pero es lateral, es insignificante frente al problema, y todo el mundo se cree que está ayudando a que el mundo se salve, y la verdad que el mundo sigue en un tobogán importante. No estoy hablando, se puede demostrar con números, eso no es necesario, después si fuera necesario los ponemos los números, pero seguimos consumiendo a lo loco, seguíamos, ¿no? Porque este es un parate importante. Con respecto a lo que vos me decías, yo me parece que los fenómenos de toma de conciencia son más complejos. En este sentido, uno es un proceso acumulativo, ¿viste? Yo le enseño y aprendo, y yo puedo asegurar que mucha gente, si yo le pregunto lo que tiene que hacer para que vivamos en un mundo mejor, me lo va a decir, pero casi nunca me va a decir tendríamos que tener una economía distinta, tendríamos que vivir en lugares diferentes y tendríamos que tener un estilo de vida distinto. No un estilo de vida de morirse de angustia ni pasar privaciones, pero nadie me va a decir eso. Porque en general el problema es que lo que no se toma conciencia es que nosotros tenemos un estilo de vida. Cuando nosotros digo todo el mundo, por supuesto, los que estamos en la parte pudiente, entre comillas, los que tenemos acceso a un montón de cosas. Porque no se olviden que en el mundo hay mucha gente que, como producto también de la misma lógica, no tiene acceso a nada prácticamente. Y eso no transforma mucho, no genera mucha entropía. Se la consumen ellos la entropía, pero no son generadores de entropía. ¿Por esto qué quiero decir? Por el tema de la toma de conciencia. Nosotros estamos inmersos, y el marketing no nos ayuda mucho en ese sentido, en creer que todo lo grande es mejor, todo lo rápido es mejor, que todo lo nuevo es mejor, como nuevo cuando no es necesario que sea nuevo. Es como hacer una nueva Gioconda, sería terrible, ¿no? El que le aplicáramos la obsolescencia programada a la Gioconda, ¿no? Entonces después de cierta cantidad de años hay que pintarla de nuevo porque se despinta, ¿no? Que ese es el concepto de obsolescencia programada, ¿no? O sea, fabrico algo para que después de cierto tiempo no sirva más y me tengan que comprar. Como eso podría dar una lista enorme. Pero volvamos a lo. Si hay algo que produjo el coronavirus que está relacionado con este tema, no es casual que haya sido predicho que mucha gente que sí estaba pensando complejamente, que tenía recursos, uno fue Gates, al cual lo quisieron culpar de que lo inventó él, ¿no? Por ejemplo. Digamos, hay gente que se pone a trabajar sobre estas cosas. Y justamente el coronavirus es un producto del modelo de economía que tenemos, no es otra cosa. Y por eso, digamos, si seguimos en el mismo camino, la cantidad de cosas similares que pueden suceder son muchas más. Es decir, no se predijo eso porque si no existieran las megaciudades y el desplazamiento de la fauna, digamos, salvaje, digamos, silvestre, a lugares en los cuales se contacta con las otras formas de consumo, casi siempre es así.
de un animal cuya población se reduce, el virus se queda sin lugares para vivir. Cuando yo reduzco la población donde vive el virus, vive ahí, para ahí no matan a ellos, vive con ellos. Salta otra. O sea, fíjense un ejemplo de complejidad, ¿no es cierto? Cómo el simple hecho de haber desplazado a las especies silvestres, pero seguir consumiendo algunos de esos animales, por ahí que son manejados de otra manera, no están libres en el campo ni nada, da lugar a la aparición de virus. Y el virus saltó de esos animales a otra especie que lo pudiera alojar. ¿Y cuál era la que tenía? Muy interesante, porque somos muchos y estamos todos juntos. Nosotros. O sea, hay una lógica, ¿no? El virus es muy inteligente, aunque no es vida siquiera, porque necesita de otros para vivir. En definitiva, si esto no nos ayuda a tomar conciencia, no nos va a ayudar mucho más. Porque lamentablemente los humanos reaccionamos a la crisis. No hay cambios progresivos en la humanidad. Generalmente necesitamos llegar a una situación de crisis. Acá hay que hacer, lo que haría falta es hacerse la pregunta correcta. ¿Cuál es la crisis que estamos enfrentando? ¿Cuántas camas de terapia intensiva tenemos? ¿Cuántos test tenemos? ¿Si tenemos la vacuna? ¿O cómo vivimos? No nos destruya. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un rato de estabilidad de los sistemas? Fíjense que hoy escuchaba que Mendoza tiene problemas porque está al 95% en capacidad productiva, pero le vende a Buenos Aires, le vende al AMBA, y entonces, bueno, uno tiene que venderle. Y eso pasa en todo el mundo en este momento, porque el modelo de las grandes urbes y conglomerados, donde hay gente y los sistemas productivos, es en todos lados. Eso es inviable, ya ni diría a mediano plazo, a corto plazo. Disculpadme, Valeria, porque me fui, yo suelo tener esta costumbre, por eso hablamos como una hora cuando hablamos la otra vez, pero me parece que lo de la toma de conciencia acá tiene que ver con algo que ya está pasando por las cabezas de los dirigentes, que ojo que es muy importante eso, porque de última, el que actúa es el ejecutivo, digamos. Cuando digo el ejecutivo no es un CEO, ¿no? Puede ser un CEO, pero puede ser un intendente, puede ser un presidente, puede ser puede ser Bill Gates, que tiene digamos, una presencia muy grande. Lo pongo como ejemplo, porque sea Bill Gates. Entonces, esto o se da por... Te voy a tratar de responder, digamos, de fundamentar la respuesta, porque no es posible seguir con el modelo anterior. Y esto lo demuestra. Y si siguiéramos con el modelo anterior, bueno, no sé cuánta gente lo aceptaría, muy son, porque la demostración es muy grande, la tenemos todos los días, y no de acá, de todo el mundo. Te agradezco por la respuesta, muy completa, con mucho fundamento. La verdad es que, bueno, es un tema que da para mucho. Obviamente lo veo que en las generaciones nuevas, ¿sí? las más jóvenes, veo bastante conciencia, ¿no? y educación al respecto, pero obviamente que es un trabajo que es muy grande y bueno, y coincido en lo particular con el tema de las políticas que son los que ayudarían a que esto se impulse. En base a esto, estoy viendo en el chat varios comentarios que por ahí me gustaría que puedas leer, como... Sí, yo estoy mirando. Perfecto. Sí, no, ¿sabes por qué te decía? Ahora escucho lo que me ibas a decir, pero justamente Omar dice algo que era un poco lo que estaba diciendo yo en realidad. O sea, que la aparición de todas estas, la gripe aviar, él menciona la porcina, el SARS y demás. Y bueno, sigue la lógica que yo les comentaba recién. Esta es mi opinión, por supuesto, ¿no? Es una lógica propia de un sistema que funciona así, que va a seguir reproduciendo este tipo de cosas. No solo virus, otras cosas que también son concomitantes con lo mismo, como el problema del cambio climático, de desaparición de especies, de toxicidad. Ahora aparece el tema de los microplásticos, por ejemplo. Fíjense ustedes, ¿no? Que resulta que tenemos diseminado por todos los océanos del mundo montones de partículas muy pequeñitas, muy microscópicas de plástico. Y bueno, y la naturaleza no sabe qué hacer con eso. Y nosotros todavía somos parte de la naturaleza, a pesar de que a veces renegamos bastante, ¿no? Sí, Valeria, vos me querías decir alguna cosa.
más. Yo vi esa, me llamó mucho la atención, por eso Sí, la después recalqué. está el comentario de Cecilia también, que habla del tema de un problema de educación, ¿sí? Que bueno, ella, Sí, ¿no? Lo que plantea es la separación de residuos, que creo se puede bueno, hacer, sí, por favor. sí, puede hacer un comentario. Con la educación hay un problema, porque no hay duda que la educación nos sirve, pero nosotros no tomamos en cuenta la educación que recibimos sin querer. Entonces, a veces la educación sin querer es mucho más pesada y nos educa mucho más que la que recibimos queriendo, o porque alguien se propuso a brindar. Voy a poner un ejemplo. Yo fui director de producción limpia y consumo sustentable del Ministerio de Ambiente hace unos años. Entonces, yo lo daba siempre, me gusta a mí hacer esto, eso, con todo gusto lo estoy haciendo. De golpe daba una charla en Santa. Estaba el ministro de Ambiente, toda la gente importante de Salta y gente que eran abiertas, ¿no? Entonces yo hablaba ahí, pero de golpe le decía, mire, yo estoy haciendo esto, lo hacemos mucho, hay muchos colegas que también lo hacen y demás para difundir estos temas. Pero al mismo tiempo, mucha gente en este momento está viendo o Nothing is Impossible. Esas dos consignas son realmente una invitación a no ver la realidad. Primero porque no es just do it, para hacer las cosas, hazlo, se tienen que dar una cantidad de condiciones que no siempre y son difíciles de obtener. Y sí hay muchas cosas que son imposibles, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con el tema de la educación, totalmente de acuerdo, soy un educador desde los 16 años, daba clase cuando era alumno de la secundaria a otros alumnos de secundaria un poco más chicos que yo, y nunca dejé de hacerlo. Pero ojo, la educación es el emergente de un modelo de sociedad, digamos. No puede reemplazar, digamos, a todo el mensaje que se recibe. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de mensajes que es más, si hubiera menos publicidad engañosa, tendríamos que hacer, el esfuerzo que hacemos para educar sería mucho, mucho más efectivo. Ahí Germán deja un comentario también. Bueno, me parece que yo termino diciendo lo que van a poner en el comentario, porque Germán está diciendo un poco lo que estoy diciendo yo, ¿no? Digamos, nada más que lo ve por el lado de la inversión, en realidad yo lo veo más por el lado de todo el conjunto de la estructura. En realidad, si no consumimos de otra manera, esto no tiene solución, no nos engañemos. Nuestras tasas de consumo tienen que bajar, pero además porque somos innecesarios. Y son muchos los consumos innecesarios. Les voy a mencionar uno muy simple, que recién ahora en Europa están tomando cartas en el asunto. Ustedes se preguntaron por qué cada vez que compran un celular, que casi siempre es a menudo, compran también una fuente. ¿Por qué tienen que comprar cada vez que compran un celular una fuente? ¿Para qué? Digamos, ¿qué sentido tiene, digamos, gastar materia y energía en eso? Que no voy a usar o que uso otra que era lo mismo, sería para lo mismo. Y me cambian además el enchufe para que lo pueda y todas esas cosas que son justamente las cosas que hay que tirar a través de la regulación. Recién ahora en Europa estaban poniéndose de acuerdo para que no pasara esto. Y hay montones de ejemplos de lo que acabo de decir. Cosas que consumimos, pero en realidad no consumimos porque no tienen ninguna utilidad, no nos agregan nada. ¿Qué me agrega una fuente en mi teléfono? Si yo tengo 10 en mi casa de los 10 celulares que me compré en los últimos 10 años. 15, ¿no? Y resulta que no es por un problema del sistema operativo ni del hardware, porque todas me dan una cantidad de voltios más o menos igual. Bueno, era un ejemplo. Si no cambiamos una cosa, más o menos así. Sí, bueno, está ahí justo también Leonardo
hace un aporte. No sé si, que dice, con la educación podemos crear una nueva forma de pensar para construir una visión compartida que resuelva los problemas en general para definir el futuro que deseamos. O sea, si es un... Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ojo, teniendo en cuenta que también hay que obrar en las otras cuestiones. Sí, claro. Porque además, yo me pregunto, ahora en pandemia vos me comentabas en nuestra larga charla que la gente estaba muy interesada por muchos temas y que antes te parecía que no. Tenemos que poner a reflexionar a la fuerza, porque primero que tuvimos tiempo y porque nos empezamos a hacer preguntas. Yo preguntaría, antes de esto, ¿cuánta gente estaría escuchando charlas de este tipo? Y estaría discutiendo, como nos dice Leonardo, que lo comparto plenamente, discutiendo la visión compartida y demás, cosas que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo. Y esto también es educación. Muy poca, porque digamos, lo que nos tenemos inculcado es que todo está bien, tranquilo, no te hagas problemas, quédate en tu casa por las dudas porque te pueden robar, poner la alarma, pero seguí comprando, digamos. Que es una de las razones por las cuales estoy entrando en la casa, además, pero bueno. Lo que quiero decir con esto es que es obvio que nosotros nos han hecho sobreestimar, y somos parte de lo mismo, la cantidad de bienes que necesitamos para estar bien. Añitos, como buen dinosaurio, que cuanto más grande es uno, más estorban las cosas que no tienen un valor de otro tipo que más allá del material, ¿no? Muchas están, como decía Bioy Casares, ¿no? La perversidad de las cosas inanimadas. Nosotros estamos sufriendo mucho la perversidad de las cosas inanimadas y no nos damos cuenta. Porque, ojo, comprar ese celular nuevo, la nueva esto, el streaming, el otro. Yo les aclaro que yo, celular nuevo, no tengo Netflix, por ejemplo, consumo esas cosas, ¿sí? No es que yo no consumo nada. Pero estos días me puse a revisar, a ordenar en mi casa y me di cuenta cuántas cosas tenía inútiles que no sabía por qué las había comprado. Digamos, todavía sigo acomodando desde que empezó la cuarentena. Así que un poco lo que quiero decir con esto es que, bueno, sí, tenemos que, un poco de todo, pero sobre todo buscar la forma de que los que toman empiecen a considerar esto, ¿no? Porque se habla de participación, la discusión es muy buena, pero lo que es importante es que, y cuando digo los que toman decisiones, son muchos, hay muchas escalas de toma de decisiones, ¿no? De arriba del presidente, digamos, de lo nacional, el presidente, los gobernadores, el jefe de gobierno, el dueño de la fábrica, hay muchos tomadores de decisiones que no somos, algunos de nosotros inclusive, lo hacían en algún nivel. Pero yo cuando era director, era en una escalita pequeña, en mi tema, un tomador de ciertas decisiones, hicimos alguna política pública, algún efecto tuvo, pero, y eso funciona cuando hay participación. Dejamos de hacerlo, me fui yo y se paró todo, pero no por mí, sino porque justamente no hay continuidad en el ejercicio de las cosas que necesitamos mantener en el tiempo. Y eso tenemos que exigirlo como ciudadanos. Ese es el punto. Es central que nosotros pidamos, propongamos, no solo pedir, propongamos y hagamos en esa dirección. Ahora con esta pregunta voy a ser cuidadosa, ¿eh? No quiero que te enojes con esta pregunta. Yo hablo así, no estoy enojado, no me aprecio. No, te lo digo. Hay un fenómeno ahora que es el muy conocido de Maricondo, por eso te digo que no quiero que te enojes con esa pregunta. No, al contrario, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, me dejaste servido. Dale, haceme la pregunta. Nada, ¿qué opinás de ese tipo de fenómenos? La verdad es que entiendo el punto de que como sociedad también siempre está, obviamente quizás, para no decir exactamente esto, es un tema económico que impone comprar un montón de cosas y tener cosas y después, nada, los vas acumulando y quedan ahí sin ninguna utilidad. Justo
bueno, viene esta persona o esta moda, ¿sí? Que entiendo que podría llegar a sumar de alguna forma. Son desplazamientos laterales, claramente. Mirá, Podría sumar. ¿Qué es muy opinamos? interesante. Estoy escribiendo mientras contesto que el método Marie Kondo se llama 5S. Es un método japonés, por eso Marie Kondo es la que lo aplica, que Marie Kondo debe ser una mujer muy inteligente, porque usando un método que inventó Toyota hace más o menos 40 años, le vio la forma de ponerle un nombre y aplicarlo de una forma masiva. Es más, yo la otra vez lo di en una charla que di, digamos, era regional, era la red latinoamericana de producción más limpia, mencioné a Marie Kondo, porque justamente el método Marie Kondo es eso, es eso, es una herramienta de producción más limpia y de economía circular, que es, por ejemplo, nada más que se aplica cuando ya hiciste, ya cometiste el error, digamos, ¿no? Ya compraste un montón de cosas de más. Y entonces vos decís, bueno, ¿cómo hago? Entonces, había una propaganda muy graciosa de Banco Galicia, ¿no? Que le preguntaba, el tipo estaba con una agujereadora en la mano y le preguntaba, ¿vos cada cuánto tiempo usás esto? Y el tipo ni siquiera sabía muy bien para qué servía la agujereadora, ¿no? Y lo más interesante es que hay métodos para evitar eso que se llama, digamos, de materialización. O sea, en vez de que te lo agrego a lo de Marie Kondo. Lo de Marie Kondo, primero lo aclaro, es 5S, es un método inventado por la gente de Toyota, justamente para, en una economía de posguerra japonesa, aprovechar todo al máximo. Entonces se dieron cuenta que si no ordenaban las cosas, era un lío. Y supongo que después de la guerra y la paliza que habían recibido, deberían tener muchas cosas para tirar también. Entonces inventaron ese método. Toyota ha sido, digamos, a partir de inventó el método Toyota, que es completamente distinta al método Ford, así que es un modelo propio, ¿no? Que es inverso, es en vez de ser el modelo que los productos, ellos, digamos, traccionan desde la demanda le dice lo que quiere y ellos fabrican. Ese es el concepto del método pull, ¿no? En vez del push, de empujar, que era el método Ford, hacía un montón de Forte y los tiraba ahí al mercado barato y la gente compraba. Pero a lo que voy es que el método Marie Kondo es una herramienta 5S. Y también, tomando el ejemplo de esta propaganda que me acordé del Banco de Galicia, es ¿por qué comprar una cosa si la puedo alquilar? De hecho, eso se ve, aunque en la última parte no se vio muy bien por un problemita de que se tapaba el subtitulado. Si se fijan después en el videíto de 4 minutos, en una parte aparece eso, o sea, aparece remanufactura, o sea, fabricar de nuevo algo, reparar. Digamos, en vez de hacerlo todo de nuevo, reemplazarle lo que hay que reemplazarle para que esté bien, digamos. Que hay muchos ejemplos de eso. Hasta en un celular les diría que podría ser, digamos, una parte del celular. De hecho, hay un celular que no tiene mucha difusión que funciona así. O sea, se van reemplazando partes, ¿no? De nuevo y se lo tire, demás. No me acuerdo del nombre. Pero en definitiva hay montones de métodos. Uno es ese. En vez de transformarlo en un producto, transformarlo en un servicio. Para decirlo de alguna manera, a ver si se entiende la metáfora. Te vendo agujeros, no te vendo un agujereador. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno usa la agujereadora y la devuelve. Y paga. Paga una cosa que, digamos, es más que si hubiera usado la agujereadora de él un montón de tiempo, pero resulta que quizá no lo usé ni siquiera una vez, la agujereadora o dos. Entonces, con eso aumentamos el ciclo de vida de la agujereadora un montón, porque en vez de 100 tenemos una sola agujereadora, una sola, hace todos los agujeros necesarios durante todo ese tiempo. Y hay 99 agujereadoras que no se usan o se subutilizan. Métodos sobran. Métodos para hacer las cosas mejor y diferente sobran. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión, primero, de darse cuenta que la economía no puede crecer para estar mejor, sino que tiene que decrecer. Para que se entienda el término, hay que premiar lo que hace que se gaste menos, no que se gaste más. No es que no se pueda hacer eso, pero bueno, eso implica un cambio
en el sistema operativo muy grande. Premiar justamente, por ejemplo, que si yo fabrico una cosa que es útil más tiempo, me tengo que beneficiar más que si la cambio cada 6 meses para vender más. Eso tiene que cambiar, porque eso es lo que nos impulsa a consumir innecesariamente. Y ojo, estoy hablando a igualdad de resultados, ¿eh? O sea, no el estatus, no, ay, mirá el celular que me compré, esa acá no entra, ¿no? El estatus hay que manejarla. Yo me compraría una obra de arte en vez de un celular. Eso es cuestión de cada uno, el estatus. Pero lo que quiero decir es que no pensemos que por el decrecimiento o por el uso más racional vamos a vivir peor. No, todo lo contrario, deberíamos vivir más cómodos, ¿no? Porque justamente no está gastando tiempo, materiales y dinero en cosas que no son necesarias. Y estoy hablando de contar con las que tenemos, ¿eh? No estoy diciendo, ay, no use el celular. No, use el celular. No tiene por qué cambiarlo cada rato. O los programas, o lo que fuera, ¿no? Viste que no me enojé. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. En referencia a lo que comentó sobre un poco rentar los equipos, o sea, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos en casa más de un celular y celulares viejos? ¿No? Tomando las dos cosas que dijo. O sea, y también se nombró en algún momento el tema de las políticas de Estado como para poder fomentar esta economía circular. Acá hay un tema que es muy importante que tiene que ver con las políticas que deben tener las empresas también. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay una gran lucha, digamos, de avance o de competición entre las distintas empresas para tener un mejor producto y para venderlo. Y entonces, esos productos se vuelven viejos cada vez más rápido. ¿Ok? Entonces hay que cambiar el sistema. O sea, este tema de economía circular es digamos, es un sistema que viene a cambiar lo que es la economía lineal, que es, digamos, como se dijo acá en esta charla, ya está fuera de, digamos, de alcance, y por todos los problemas que están sucediendo. Entonces, yo por eso hice en algún momento la pregunta de que si había comités, si había, digamos, si se estaba juntando grupos de ingenieros, como para poder fomentar y desarrollar esto en las empresas, porque yo creo que esto, políticamente, es muy difícil digamos, de que venga desde la política. Esto tiene que venir de parte, digamos, de nosotros, de las empresas, y un poco de los usuarios. No sé si soy claro. ¿Por qué? Y vuelvo al ejemplo de los celulares. O sea, yo tengo un celular de última generación, se me rompe la pantalla, ¿y qué hago? Voy a comprar otro. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de cambiar el celular, voy a la empresa que me lo vendió y me cambia el vidrio y prácticamente no me cobra? O sea, con lo cual, el tema de la extracción del material, del vidrio, el refinamiento, la fabricación, el ensamblado, de todos, hay un ahorro en todo el circuito de producción. Entonces, ¿y qué pasa si este celular viene con un nuevo procesador? Hay investigación y desarrollo por parte de la empresa, es plata también, es inversión. Y esa inversión también está abastecida por este sistema. Entonces, acá tiene que haber un cambio a nivel, digamos, empresario. No sé si se entiende cuál es el mensaje. Bueno, yo lo entiendo, Omar, y lo comparto, además. Lo que quiero decir es que lo dijimos también. Yo por lo menos lo dije hace un ratito. Digamos, el tema es el siguiente. A nivel empresario, es decir, las empresas no hacen solamente lo que se les ocurre, lo hacen de acuerdo a un contexto económico que tienen. Y mientras les resulte más conveniente y más fácil hacer eso, digamos, que vos te compres si se te rompe el celular o otro nuevo, lo van a hacer. Entonces ahí necesitas reglas de contexto, no solo es un problema de regla de conducta de cada empresa. No sé si la entiende, es decir, son todas las partes las que tienen que actuar, ¿no? Para elegir bien qué compramos y por qué compramos algo. Y también como ciudadanos pidiendo que se limiten algunas cosas. El ejemplo más sencillo, yo lo mencioné antes y es lo que dijiste vos recién.
la obsolescencia programada, no solo que se te rompe. Es decir, se diseña a propósito para que se te rompa o para que no sirva más, o para que vos te sientas mal. Eso se llama obsolescencia percibida. Obsolescencia percibida, que es que vos, por ejemplo, tenés un teléfono sencillito, pero te sirve, te alcanza, te sobra, y vas a una reunión, vos atendés el celular y todos los demás te miran como diciendo, mirá el celular que tiene este tipo, debe ser, vaya a saber qué, ¿no? Y eso está promovido. No sé si recuerdan, había una propaganda muy terrible, no sé si era del personal o de quién, que justamente se reían de un tipo porque tenía un modelo de celular de vieja, así que es muy probable que alguno lo hubiera nacido todavía. Pero Lo vivimos con el tema de BlackBerry, no sé si se acuerdan, cuando estaban los teléfonos inteligentes, apareció BlackBerry en las empresas. O sea, el que no tenía BlackBerry era estaba fuera de sí, bueno, mira, Omar, yo creo que lo que hay que hacer es mucho, y desde ya siempre es una combinación de cosas. Acordate lo que hablamos del sistema complejo. Nada tiene una solución única, porque eso es muy difícil. Casi todos son un montón de acciones que deben de alguna manera interactuar y ser simultáneas y tener distintas intensidades. Y muchas se han mencionado acá, la educación, la política pública. Cuando decimos política pública, no es la política del gobierno, es la política del Estado, que de última es de la sociedad, porque el Estado es de la sociedad. Y en eso a veces hay mucha confusión. El Estado no es del que gobierna en cada momento. La responsabilidad de conducir, pero no es el que lo gobierna, no puede transgredir las leyes y debería mantener las políticas. Y eso depende de nosotros. Y somos nosotros. Cuando digo nosotros, yo no me imagino un nórdico aceptando como nosotros aceptamos, esto es la Argentina, ¿viste? Sí, ahora cambió el tipo y van a hacer otra cosa. No, los nórdicos también la pasaron mal y tuvieron que armar todo eso, ¿no? Esa sociedad que realmente es una sociedad, son sociedades distintas. Y ojo, son todos reinos, ¿no? Eso es muy gracioso, ¿no? Reinos donde el reino no corta ni pincha, ¿no? Pero, y hay conservadores, hay más de izquierda, digo, Finlandia, Suecia, Noruega, ¿no? Dinamarca, son distintos. Y sin embargo, Holanda, por ejemplo, que es bastante diferente, son sociedades que aprendieron a defenderse, a ser respetadas, y así todos se tienen que seguir cuidando siempre. Por eso esas sociedades tienen normas que son muy avanzadas. Sí, disculpame. Holanda, como mencionó recién, está trabajando con la sociedad del donut, la rosquilla, con esa economía que dictó esa economista inglesa. Hay un libro que se llama La economía del donut, no sé si lo leyeron. Sí, donut, sí, estoy trabajando en un proyecto con esa base también. Bueno, ahí se está trabajando ya en Ámsterdam, con ese tipo de economía del bienestar. Sí, el donut porque son como círculos concéntricos. Exactamente, ahí está el bienestar. O sea, está toda la macroeconomía, la microeconomía de cada uno, de la sociedad, y está en el medio estamos todos casi al bienestar de la gente. Sí, Omar. Bueno, vamos a volver a Valeria, digamos, creo que igual se puede hacer el diálogo así, lo que no tenemos es que monopolizarlo con un dispuesto a hacerlo como quieran. Gracias, Omar. En el chat dejaron bastantes participantes dejaron sus comentarios, ¿sí? Con respecto a lo que estabas comentando, a lo que estaban hablando específicamente, y no sé si querés leerlos justamente o repasarlos, ¿no? Juan dice que con ese criterio hizo elaborar las directivas para clasificar, por ejemplo, los grupos electrógenos, ¿no? Es un tema. Después Cecilia aporta que es un tema de la demanda, ¿sí? Que con respecto a la compra de productos, ¿sí? Sí. Los medios, bueno, yo le voy a pedir a que aclare el punto porque yo no entiendo bien, no quiero entender mal, así que le voy a pedir al propio Juan si puede hacer una pequeña aclaración. ¿Te parece bien? Por favor, Juan, ¿podrías aclararlo? Abrí el micrófono. Sí,
en realidad todo esto, como todas las cosas, se empiezan a tocar en la medida que uno aprende y capitaliza todos esos conocimientos. A mí me viene a la mente el concepto de calidad que redefinieron como es lo que el humano está dispuesto a aceptar por determinado valor de cambio. Cuando yo era chico, los juguetes que venían de Europa eran irrompibles, sobre todo los alemanes. Y así no se reemplazaban nunca. Entonces empezaron a hacer juguetes un tanto más débiles. La obsolescencia programada también empezó en esa época. Yo trabajé mucho tiempo con grupos electrógenos, hasta que ISO sacó algunas clasificaciones que apuntaban a abaratar los costos en este sentido. Un grupo electrógeno es un bien que debe ser durable, que se supone tiene que producir energía durante mucho tiempo. Ahora, eso está bien para una usina, para algo que tiene que dar energía durante meses, años, pero para un grupo de emergencia no hace falta hacer algo tan durable. Y ahí empieza a aparecer un montón de basura que se vende en el mercado, porque la gente no entiende o no acepta, compra un grupo y cree que le va a durar X tiempo y a los 6 meses, si es que lo usa de manera continua, lo tira. Hay tanta diversidad de directivas, normas, conceptos, que uno tiene que saber dónde está parado para comprar, aunque sea una aspiradora. Porque la aspiradora que vale 2 pesos, ya presumo que se va a romper más rápido. Y si compro la de marca acreditada, presumo que debería durar más, pero a veces no es así. Entonces, todo esto está enmarcado en sociedad de consumo. Cuando Microsoft desarrolla versiones de Windows cada vez más modernas, es para que requieran más recurso informático, más hardware, más memoria, más procesador. Y el Windows 3.11, con las limitaciones que tenía, serviría perfectamente ahora. ¿Y por qué tenemos que estar comprando procesadores o laptops cada vez más caras o teléfonos celulares cada vez con más memoria? Porque las apps y todo no se graba en la memoria interna, no, se graba en memoria interna, no en la memoria extraíble que vos podrías cambiar por una de más capacidad. O sea, todo es consumo. Y en la economía reciclable, o que deberíamos usar para no contaminar el hábitat donde vivimos, estamos en la misma línea. Y no sigo hablando porque es un tema ya filosófico, es de dónde estamos parados como sociedad. Bueno, justamente es filosófico. Todo cambio, a propósito de la pregunta de Valeria de antes, de cuánta conciencia y demás, hay gente que ha escrito sobre esto, ¿no? Thomas Kuhn, Estructura de las revoluciones científicas, recomiendo el que lo quiera leer, es larguito, pero es muy bueno. Va explicando, ¿no?, cómo el paradigma, que en este caso el que vos mencionás, Juan, sería el del consumismo, el paradigma empieza a fallar, entonces se lo emparcha. Entonces nos engañan con alguna otra cosa para que siga funcionando. No siempre con mala intención, ¿eh? Esto es aplicable, por ejemplo, al paradigma de Ptolomeo de que la Tierra era el centro del universo conocido, digamos, frente a Copérnico o a otros griegos anteriores. Pero lo que quiero decir es que el paradigma empieza a fallar. Este que estamos viviendo ahora es un fallo de paradigma. Y lo que dice Thomas Kuhn, cuando el paradigma ya empieza a fallar mucho, la única posibilidad es filosofar. Ahora, no dice filosofar, vamos a ponernos a... No, filosofar significa, che, este paradigma no anda. ¿Cuál es? ¿Hay alguno que entra en crisis? El de Ptolomeo, había ya paradigma alternativo. Y ahora pasa lo mismo. Hay paradigmas alternativos. Lo que pasa es que, bueno, esa discusión es la que tiene que suceder. Y en alguna medida que estemos hablando de esto, que muchos estén atentos, hagan preguntas y contribuciones, me demuestran de que, bueno,
que justamente este es uno de los caminos. Y digo más, pensar y compartir ideas, sino acciones, como lo que planteaba Omar, ¿no? Es decir, también podemos ser actores de algunas cuestiones de estas, ¿no? En el sentido de la remanufactura. Hay, reitero, montones de herramientas que se sorprenderían la cantidad de que se pueden hacer para gastar menos, digamos, para consumir menos, hasta con el mismo nivel de consumo, diría entre comillas, es decir, de bienes, ¿no? de servicios que uno recibe a través de lo que compra. Porque una forma de atacar el cambio de paradigma es decir, ¡ay, porque quieren volver a las cavernas! No, y, mentira. No, al contrario, queremos salir de las cavernas estas que nos metieron y vivir, digamos, con más tiempo libre, si nadie tiene tiempo. Yo estoy jubilado, ahora tengo más tiempo, pero nadie tiene tiempo. ¿Y en qué lo gasta? Digamos, es una buena pregunta que nos hacemos ahora que estamos en cuarentena. ¿En qué lo gastamos? Igual yo trabajo un montón, como seguramente todos ustedes, desde casa, pero más eficientemente. No me traslado a un lugar donde no era necesario que me traslade, que perdía tiempo, que me malhumoraba, que perdía plata. No tengo por qué hacerlo, si hay muchas cosas que puedo hacer. Yo hace mucho home office, además, ¿no? Y demás. Lo que quiero decir, tenemos las herramientas ahí, aprovechémoslas. Obviamente, a mí me parece que este tema, digamos, al haber elegido este tema en este momento, tiene montones de facetas. Hay como 20, qué sé yo, no menos de 20 subtemas, ¿no? Vinculados, por ejemplo, algunos, por ejemplo, estuvimos hablando recién de obsolescencia programada. La obsolescencia programada fue una política de Estado, digamos, transparente en la época del New Deal, después de la crisis del 30. Estados Unidos asume la política de que para poder mantener su maquinaria funcionando, responder a los problemas de empleo, había que hacer que las cosas se rompieran antes. Y era una política de Estado. Y yo no la critico por malvada. En ese momento podría estar en lógica. Pero era una política de Estado. Fíjense que se pueden hacer políticas de Estado al revés, ¿no? Esa fue una política de Estado. Ustedes, alguno habrá escuchado que decían que, bueno, que hasta se rompían cosas a propósito. Y de hecho, hasta la famosa lámpara esa del cuartel de bomberos, una lámpara de tungsteno que hace 100 y pico de años que está encendida todo el tiempo y nunca se rompe porque está diseñada para durar. En cambio, las otras no. Lo único que yo agregaría a esta cuestión de la obsolescencia y demás es que hay que tener en cuenta una cosa. Sí es importante avanzar hacia sistemas menos entrópicos. No solo por consumir menos, sino porque sean más eficientes. Entonces, ustedes imagínense, es bueno que haya autos más modernos, digamos, pero que digamos, el valor agregado sea relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Si de un modelo a otro lo único que gano es que tiene un montón de cosas que yo nunca voy a terminar de usar y por lo cual lo cambio, no sirve. Pero sí sirve si mejora el desempeño. Por ahí si pasa de un sistema que genera mucho huella de carbono a otro que menos. O sea que esa parte hay que tenerlo en cuenta. No hay que olvidarla. Pero es una parte mínima al lado de todo lo que se vende por obsolescencia programada y obsolescencia percibida, que es en el fondo más importante, porque cuando no se percibe, puede no tomarse en cuenta. Bueno, Ariel, ahí estoy mirando el chat. No sé si tienen alguna otra pregunta, si alguien quiere aportar algo más al tema. Han dejado sus comentarios. Ahí vemos la de Erika, ¿no? Zambrana dice cuáles son las normas o reglamentos vigentes más vinculados a este tema en nuestro país. Justamente no hay normas que, digamos, que traten este tema. Salvo algunas cosas que puedan estar en la ley de defensa del consumidor, no hay nada. Se lo digo porque, digamos, estando en la función pública, yo propuse un sistema que es similar al europeo,
que justamente en lo que es el control industrial, que no se hace con un inspector que va con un tachito, va a tomar una muestra, es distinto, es estructural, allá se estudian los procesos productivos y se le establecen metas concretas de eficiencia y de qué puede usar como producción y qué no puede usar. O sea, se regula la propia tecnología utilizada, ¿no? Cosa que aquí produciría un escándalo. Ay, se quiere meter en mi proceso productivo. No, allá hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Un ejemplo muy conocido, también estuve trabajando en eso, por eso lo menciono, porque lo conozco directamente, es de las famosas pasteras, ¿se acuerdan, no? Las pasteras en Uruguay. Las pasteras en Uruguay se establecieron porque la Unión Europea estableció un nuevo sistema digamos, de verificación tecnológica que impedía que se pudiera producir pasta celulósica, digamos, con el proceso que usaban acá. Que no era antiguo, pero en la Unión Europea no estaba prohibido completamente. Era tan caro hacerlo en Europa que lo que hacía es expulsar a esas empresas para afuera. O sea, y nosotros las normas que seguimos teniendo son las mismas de siempre. Contaminó este ratito, yo pasé por acá y encontré contacto. Eso no sirve. Hay que ir a sistemas estructurales. De hecho, lo he propuesto unas cuantas veces más, porque hay mucha experiencia en la Unión Europea de esto, y hasta ahora no ha habido éxito, pero habrá que seguir insistiendo. Son todas aquellas que están relacionadas con, digamos, desalentar actividades o procesos productivos y de servicios que sean malos. Por ejemplo, si yo quiero usar mercurio, no puedo, está prohibido. Para poner un ejemplo, si quiero fabricar justamente óxido de sodio con un método que usa mercurio, está prohibido, ¿no es cierto? O sea, para poner ejemplo, ¿no? También está prohibido la gente. Pero de esas normas prácticamente no hay, porque no está el paradigma ese. No hay un paradigma que, digamos, ataque la parte estructural. Es decir, yo me fijo si el tipo tiene un revólver o no, en vez de fijarme si el tipo se porta bien o no. Digamos, si tiene algún motivo para salir con un revólver o no. Esas normas tienden a justamente actuar sobre la causa, sobre toda la estructura, la línea productiva. Y ciertas cosas las prohíbe y otras las desalienta. Acá no tenemos eso, nada. Bueno, Ariel, te agradecemos por toda la disertación, obviamente, por compartir tu conocimiento y bueno, y además a todos los participantes por aportar, como siempre, que este espacio, la verdad es que se caracteriza por eso, porque muchos colegas, ¿sí? Comparten sus experiencias y su conocimiento también, así que en eso les agradecemos mucho. ¿Querés agregar algo más? ¿Hay algo que quieras determinar como cierre de la charla? Sí, como cierre una apertura, simplemente invitarlos, ahí yo puse mi correo, a avanzar sobre los temas estos, con alguna consulta o propuesta, van a contar conmigo, porque además estoy desarrollando unos proyectos vinculados con esto, algunos están más avanzados, otros no tanto, pero todos en esta línea. Hay infinidad de cosas para hacer, y grandes, no solo una cosa chiquitita en la casa. Yo quiero agradecerte a vos, Ariel, y a Valeria el poder haber hecho esta charla, y realmente me alegro muchísimo de que te hayas ofrecido y que podamos seguir contando con vos. Muchas gracias, además, porque Gabriela fue el puente, porque a través de ella yo llegué a Valeria. Y bueno, la verdad que me gusta mucho lo que están haciendo en el club, lo digo sinceramente, me gusta esa página, es muy linda, tiene muchas cosas interesantes. Cuenten conmigo, me voy a asociar, no estoy asociado, yo soy egresado de la Regional Buenos Aires. Me dio mucho gusto hacer esto, y digamos, ya sea por este medio o por otro. En esto hace falta seguir discutiendo y juntando ideas y acciones. Por ejemplo, hacer algo con Omar con el tema de los celulares, del reprocesamiento, de la dematerialización. Hay tantas cosas para hacer. Lo mismo que
Juan, que está preocupado con el tema ese que es un tema en el civismo, el tema este de cómo sabemos, cuando compramos, cómo sabemos que compramos, ese es el otro problema. Digamos, bueno, hay montones de temas que surgen acá, así que bueno, nuevamente mi agradecimiento, espero que les sea útil, a mí me fue mucho. Yo sé de muchas cosas, ¿no? Sé de muchas y ignoro muchas más, pero siempre digo que más de la mitad de lo que aprendí, lo aprendí enseñando o hablando con otros. O sea, aprendí tanto o más que lo que aprendí porque me tuve que poner a hacer un proyecto o a estudiar, a través de la interacción, o resolviendo cosas o planteando cuestiones. Y es así. Se aprende mucho más así, porque de ahí es donde se abren los caminos nuevos. Me comprometo, Valeria, eso sí, mañana, por ahí te mando un correíto o en el WhatsApp, un listado de algunas referencias. Inclusive otro corto muy interesante que se llama, lo pongo acá, ¿no? Es muy fácil. La historia de las cosas, búsquenlo en YouTube así, dura 22 minutos y es muy interesante, y hay un libro que se llama así, y habla de muchos de los temas que hemos hablado recién. La actora es Annie Leonard. Ahí va, está en YouTube. Hay muchos de los temas que estuvimos viendo que están en ese corto muy bien representados. Nuevamente te agradezco, Valeria, y a Gabriela también, porque por eso estoy hablando con ustedes. Yo la pasé súper bien, la verdad que, digamos, lo disfruté mucho y bueno, me hace sentir también útil y aprender, como les dije recién. Así que, y bueno, me encontré a Juan, por ejemplo, que no lo encontraba, ahora vamos a estar en contacto. Seguir siendo parte de la familia tecnológica, Ariel. Nunca vas a dejar de pertenecer a la UTN. No, tampoco. En general es la UTN la que no me quiere a mí, no yo a la UTN. Porque siempre me he encontrado con alguno que me pone alguna piedrita en el camino. Eso es tema más largo, pero ya aprovecho para decirlo. Yo vengo trabajando a nivel de la universidad desde hace más o menos como 15 años y siempre aparece alguna piedra. Digamos, y piedras bastante difíciles de remover. Así que, bueno, el tema de los graduados también, pero de otro tipo. Algún día lo hablamos también. Sí. Ariel, ahí están preguntando tu mail, les comento a todos que lo que vamos a hacer es mandar la presentación, yo ya la tengo en este caso, así que vamos a mandar la presentación por mail a todos los asistentes, ¿sí? Los que asistieron. Y igual de todas formas ahí, no sé si no se quedó tu mail porque lo están pidiendo, así que imagínate. Está ahí, pero lo puedo volver a escribir para que lo tenga más cerca. Quería preguntar, Valeria, esto está siendo grabado, así que me encantaría poder ver cómo acceder a la grabación. Perfecto, seguramente. Porque además me lo han pedido, gente que no está presente me pidió que le dijera. Sí, aprovecho la oportunidad para decirles que todas las presentaciones nosotros las estamos subiendo al canal de YouTube, o sea, ahí se puede ver todo lo que pasó en la Central de Ingeniería, y al principio no grabábamos los webinars, y la verdad es que la gente los empezó a pedir, así que empezamos a grabar. Obviamente que esto era un tema que lo quería hablar con vos, porque siempre uno pregunta, ¿sí? Está muy bien, pero al contrario, es fundamental, porque yo escribo muy poco y me viene muy bien. Es uno de mis grandes defectos, lo admito. Hablo, pero escribir, no es que me cueste escribir, me cuesta sentarme a escribir, ¿no? Bueno, entonces me viene muy bien porque muchas veces hay temas que yo hablo y que después no me pongo a escribirlos. Y este ha sido muy rico en el ida y vuelta y demás, así que me vendría muy bien contar con eso, y bueno, también para inclusive fragmentarlo y poder divulgarlo. Esto te lo pido yo, digamos. Nosotros tenemos un centro que creamos en tecnológica, el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad. Eso está ahí en el pequeño, no la pequeña, lo que vos pasaste de historia de currículum, y bueno, y seguimos luchando para que siga, porque tenemos problemas, que es lo que mencioné. Hace 15 años que trabajamos en el tema, que incluye todos estos temas, y hemos sido los creadores del único programa sigue existiendo en la Argentina, que es Buenos Aires Produce Más Limpio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que empezó en el 2007. No digo esto porque realmente nosotros tenemos todo un trabajo en el tema, y el ámbito del centro puede ser un lugar para aquellos que quieran hacer algo
para participar y también poder divulgar estas charlas, no por ahí fragmentadas, nos vendría muy bien. No, no hay problema, Ariel, lo vemos y no, obviamente que dispones del material para lo que necesites y para lo que te parezca para difundirlo, ¿sí? Les quería comentar que la semana que viene tenemos, o sea, generalmente estamos haciendo 2 webinars por mes, y bueno, la semana que viene tenemos a la licenciada Romina Calógero, ¿sí? Nunca me sale el apellido, por eso lo estoy leyendo, que va a presentar mi propuesta de valor, se llama, ¿sí? Su importancia para el ámbito personal, laboral y profesional. Tiene que ver con mirar a los candidatos, ¿sí? Desde otra forma, o sea, mirarse uno como candidato, para cuestiones laborales o si quieren hacer un emprendimiento. Así que, bueno, los invitamos a participar, y la semana que viene también, está todo en la página del club, pero los invitamos. Y bueno, y nuevamente les agradezco a Ariel, a Gabriela, a Rubén y a Giovanna, que estará también presente, a todos los chicos del club y a todos los asistentes que vienen y participan de los webinars. Muchas gracias y bueno. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Gabriela, por el trabajo. Estamos en contacto entonces. Gracias, Gabriela. Gracias Chao a ustedes. Hasta luego. Chao. Buenas Hasta noches. luego. Chao. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Un Buenas gusto. noches.